Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 73. Tenemos la lectura correspondiente a este salmo en este día. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Como bien sabemos, estamos usando como base el libro Cuando las cosas buenas le suceden a la gente mala, escrito por el pastor Steve Henning. Si usted tiene algún interés de adquirir este libro, por favor comuníquese con Franklin Rojas. Hay posibilidad de adquirir algunos volúmenes y tal vez a un mejor precio. También les recuerdo que he adjuntado en estas lecciones algunos otros pensamientos, ideas, así que esta clase tiene algunos otros elementos, como también hoy veremos en esta mañana. Nada más para terminar la clase del domingo anterior, quería traer a ustedes ese recuerdo. Hemos visto la bondad de Dios, hemos visto la bondad de Dios en su protección. Me tomaste de la mano derecha, ¿recuerdan? También vimos la bondad de Dios en su consejo, especialmente en su palabra, y analizamos varias cosas en relación a esto. Y para finalizar este punto que vimos la semana pasada, quería traer rápidamente un recuerdo que está en el libro El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Este hombre habla de cristianos, una alegoría de la vida cristiana, y nos recuerda un momento de su pasar, de su peregrinaje, con el encuentro de un hombre que se llama sabio según el mundo. Y este hombre sabio según el mundo le da un consejo a Cristiano acerca de su vida. Ve a Cristiano cargando esa pesada carga, esa situación difícil, dolorosa, y le hace algunas preguntas a Cristiano. Le dice, después de una conversación donde Cristiano le informa sobre la pesada carga que lleva y que apenas puede soportarla y lo difícil que ha sido no tener compañía en este viaje, este personaje le dice a Cristiano, ¿harías caso de mi consejo? ¿Harías caso de mi consejo? Cristiano le responde, sí,
Es bueno, puede ser que sí, necesito buenos consejos. Entonces, este sabio, según el mundo, le aconseja que se quite su pesada carga, que cómo es posible que no esté disfrutando de las bendiciones de Dios, que por qué ha escuchado a Evangelista y ese mensaje, para que esta vida con esa pesada carga, los sufrimientos, bueno, y le trata de hablar para que él tome el consejo de él y deseche el consejo de Evangelista. También le pregunta, ¿dónde escuchaste acerca de esta vida que estás llevando? Y le dice, bueno, de la Biblia, de este libro que se me dio para leer. Y este sabio, según el mundo, le dice, claro, ya conozco muchos, son iguales, a muchos les ha pasado lo mismo. Y entonces, él le da el siguiente consejo. Le dice que ya conoce cómo muchos de él se han metido en ese libro y que terminan igual que él, pero que él podría ayudarle a librarse de esa carga, y el consejo que le da es que debe ir al pueblo de la moralidad y hablar con el hombre legalidad, y él le ayudará. ¿Se puede librar de esta carga cómo? Viviendo una vida moral, tratando de ajustarse al mundo, a sus tendencias, tratando de vivir esa vida que muchos llaman bueno. Bueno, él parece cristiano tomar el consejo, pero en el camino se encuentra a Evangelista, y Evangelista le dice y le recuerda estas palabras: mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonesta en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Hebreos 12:25. Él le da 3 consejos y los tengo ahí anotados para ustedes. El hecho de que te sacarán del camino correcto. Ese es el consejo del malvado, del mundo. Eso es lo primero que harán. Harán un esfuerzo por hacer de la cruz algo repugnante. No necesitas a Cristo. Y en tercer lugar, el hecho de que te colocarán en el camino que lleva a la muerte. Entonces, que debemos recordar las palabras de Cristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es el consejo de Dios el que necesitamos. No necesitamos el consejo del mundo. Es el consejo de Dios, y no debemos poner nuestra mirada en el mundo ni sus palabras. La Biblia dice en el Salmo 1, versículos 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es el consejo que necesitamos. Muy bien, entonces, para iniciar nuestra clase de hoy, tenemos en el capítulo 10 la bondad de Dios en sí mismo, y esta será la primera parte. Dividiremos esto en 2 partes. Estaremos basados entonces en los versos 24 y 25. Dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Al considerar el tema que nos toca en esta mañana, quiero traer las palabras del teólogo Jonathan Edwards, y él dice lo siguiente: labora para estar sumamente familiarizado con el cielo. Si no estás familiarizado con él, es muy probable que no pases tu vida como un viaje hacia él. Palabras para meditar. Los versos que hoy tenemos delante de nosotros en la palabra del Señor nos dejan ver que ahora debemos de considerar una bondad más del Señor, y es la bondad de Él mismo, la bondad de tener al Señor. Recordemos que Asaf por un momento puso su mirada ¿dónde? ¿Dónde puso su mirada? En los impíos y en las cosas que ellos tenían. La envidia llenó su corazón. Pero ahora ha cambiado todo. Ahora los ojos de Asaf están en otro lugar. ¿Qué hace entonces Asaf? Dice: y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué hace entonces que el cielo se vuelva esa joya, ese deseo para Asaf? Creo que nosotros ya sabemos la respuesta, porque el mismo Asaf nos dice: a ti, es al Señor. Pero queremos
o quiero más bien aprovechar esta lección para considerar el cielo, algunas también falsas enseñanzas, lo que nosotros sabemos acerca de él, y la otra lección estaremos profundizando más en las palabras de Asaf. Entonces, lo primero que quiero considerar es la existencia del cielo. Tenemos, ¿o qué es el cielo? La palabra usada por Asaf es la palabra hebrea samayín, que significa literalmente las alturas. El término griego, por su parte, es Uranus. Nos suena como uno de los planetas, ¿verdad?, del sistema solar. Estas dos palabras se usan en diversas maneras en la Biblia. Tenemos el cielo atmosférico. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 7, versículo 11. Yo voy a leer para ustedes estos pasajes. Por favor, anótenlos o hagan lo posible también por después pasarles las presentaciones. Dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos. A eso se refiere, a esta área, a la troposfera, a este lugar donde nosotros tenemos el aire que respiramos, que cubre la tierra. Después tenemos el segundo cielo, a lo que llamamos el firmamento. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo: luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ese es el segundo. Y el tercer cielo es el que encontramos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, la palabra cielo en la Biblia se usa de diferentes formas, y aquí tenemos estas tres explicaciones. En segundo lugar, tenemos el cielo como morada de Dios. La Biblia nos habla de ese sentido, como esa habitación de Dios, pero al mismo tiempo nosotros debemos comprender que el cielo no puede contener a Dios, no puede contener a Dios. El Dios omnipresente, el Dios omnisciente. De esa manera habló el rey Salomón en Primero de Reyes 8:27. Él dijo: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. En ese sentido, que los cielos son la habitación de Dios, debemos entender que no retienen a Dios. Isaías 63:15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, donde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Entonces, podemos hablar del cielo como ese lugar donde se da una perfecta adoración a Dios. No hay lugar como ese. Es un lugar único. No hay lugar como ese. Leo para ustedes Salmo 33, versículos 13 y 14. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Así se habla con respecto al cielo, la morada de Dios. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. Y tenemos muchísimos versos a los cuales podríamos acudir para exponer esta enseñanza, esta verdad. Es la morada de Dios. Cuando Asaf habla de los cielos, está pensando en Dios, en ese lugar donde Él está. No está pensando en el seno de Abraham, cuando se habla del rico y Lázaro, o en el paraíso, como se habla del malhechor en la cruz. Aunque estas formas de expresión tampoco están lejos de la palabra cielo, pero quisiera aclarar esto. ¿Por qué razón? Porque
hay muchos que creen que en el Antiguo Testamento los santos, aquellos que creyeron en un Redentor, no iban al cielo, sino que fue que hasta que Cristo murió y resucitó, Cristo los sacó de ese lugar y entonces los llevó al cielo. Esa es una de las creencias que hay, pero no es la forma bíblica de pensar. El paraíso. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, como vimos ahora. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Podemos ver que la palabra cielo y la palabra paraíso se usan para el mismo lugar. No son lugares diferentes, son intercambiables. No son lugares diferentes uno del otro. Por otro lugar tenemos, o por otro lado tenemos que Cristo fue al cielo, aunque Él también dijo que Él fue al paraíso. Es el mismo lugar. En Lucas 23, 43 recordamos, entonces Jesús le dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras fueron dichas en la cruz del Calvario a aquel malhechor. Pero ¿qué nos dice los demás versos de la Biblia? Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el, ¿dónde? Cielo mismo, para presentarse ahora mismo por nosotros ante Dios. Es al cielo, es el mismo lugar, no es un lugar diferente. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que no es un lugar diferente. El cielo es el lugar de donde vino el Hijo de Dios. Es el lugar de donde Él ascendió llevando su humanidad, y es el lugar de donde Él vendrá un día por los suyos para juicio a este mundo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El cielo es un lugar verdadero y físico. Cristo está ahí. Él llevó su humanidad. Hechos 1:10 al 11 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces son palabras que nos dejan claramente esta enseñanza de que el paraíso y el cielo son el mismo lugar. Ahora el seno de Abraham, ¿qué es esto del seno de Abraham? En Lucas 16:22 se nos relata lo siguiente, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Se considera a Abraham como uno de los patriarcas. Recordemos que los judíos hablaban constantemente de ser hijos de Abraham, pero Cristo les dijo a ellos, a estos hombres, especialmente a los fariseos y a los saduceos, que si ellos verdaderamente eran hijos de Abraham, amarían a Cristo y harían las obras también de Abraham, en creer a Cristo. Eso de estar en el seno de Abraham es estar con los salvos del pueblo de Dios. La palabra seno es estar en los brazos de Abraham, estar compartiendo la misma felicidad de él, estar entre aquellos que serán recibidos en gloria. Esa es la idea. Nosotros debemos de recordar que Abraham no es el Salvador, que Abraham no es la puerta, que Abraham no es el camino o la vida. Se habla de él como el padre de la fe porque es aquel que creyó en aquellas promesas dadas por Dios a él. Por esto le fue contado por justicia. En ese sentido revelaba aquella verdad fundamental acerca de la fe en Jesucristo para obtener perdón y vida.
de esa redención que vendría a la humanidad. ¿Dónde está Abraham? ¿Acaso él está en algún lugar especial? ¿Es un lugar diferente al cielo? ¿Qué dice Hebreos 11, 10 y 16? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No es un lugar diferente del cielo, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No está pensando en un lugar diferente, Abraham, de estar en la presencia de Dios con el cielo, en el cielo. En Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. No es un lugar diferente. Abraham no está en un lugar diferente, sino en el cielo. Entonces el seno de Abraham o el paraíso no son sino otras formas de referirse al cielo. No son formas, no es algo diferente. También quiero traer para ustedes una falsa enseñanza que se ha dado en relación al cielo o en el momento en que los creyentes mueren, que es el sueño del alma. ¿Qué es esto del sueño del alma? Eso es una falsa enseñanza en primer lugar. Es una enseñanza que se dio entre ciertos anabaptistas. También se dio en el tiempo de la Reforma y Calvino tuvo que tratar fuertemente con eso. De hecho, hay un tratado que lleva el mismo nombre, el sueño del alma. En el siglo XIX también se dieron otros casos, especialmente entre los ruselistas o testigos de Jehová. Entonces, hay mucha falsa enseñanza en esto. ¿Cuál es la enseñanza del sueño del alma? ¿Qué es lo que dice? Dice que al morir, voy a leerles un poquito más, dice ahí, dice en la presentación, al morir caigo en un estado de inconsciencia y mientras no vuelva a recibir un cuerpo, permanecerá dormido. A esto se le llama el sueño del alma. La conciencia depende de las impresiones sensoriales. Por ejemplo, veo una persona y de inmediato se forma una imagen en mi mente. Veo la maqueta de una casa y en mi imaginación planeo construir una igual a ella. También escucho una melodía alegre y en mi conciencia se produce una sensación de alegría. Pero con la muerte, todo lo que pertenece a los sentidos cesa absolutamente. Entonces dicen ellos, nunca más podré volver a ver, oír, oler, gustar y tocar. Por lo tanto, la acción del pensamiento y la conciencia cesa por completo. Caigo en un estado de inconsciencia y mientras no vuelva a recibir un cuerpo permanecerá dormido. A esto ellos le llaman el sueño del alma. ¿En qué versos se apoyan para decir cosas como estos? Vamos a buscar uno ahí en Mateo 27, 52. Mateo capítulo 27, versículo 52. Y así, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Entonces aparece esa palabra. Hechos 7:60. Hechos 7:60. Y así, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces toman ese tipo de versículos para enseñar estas palabras, o estas enseñanzas. Y otra de las cosas que dicen que de los pasajes que se hablan de aquellos que resucitaron, nunca hablan de cómo fue su tiempo mientras estaban en esa muerte. Entonces ellos dicen que entonces estaban dormidos. Como les dije, esto es una enseñanza falsa. ¿Qué podemos decir con respecto a esta enseñanza? Vamos a decir varias cosas. En primer lugar, Dios y los ángeles no tienen un cuerpo como nosotros. Y sin embargo están conscientes, así que no se necesita de un cuerpo para estar consciente en primer lugar. En segundo lugar, en ningún lugar de la Biblia se dice que las almas de los muertos caigan en un sueño. No se dice, no hay un verso que diga tal cosa. En tercer lugar, la Biblia habla sobre el descanso de los creyentes. Punto D. El sueño implica descanso del trabajo. Los muertos también descansan de sus trabajos.
Punto E. Cesan de participar en las actividades que pertenecen a la esfera en la que uno ha estado ocupado mientras estaba en el cuerpo. Punto F. El sueño es por lo general un preludio del despertar. Del mismo modo, los muertos también serán despertados. Nosotros debemos de entender que estos que enseñan estas mentiras ignoran todos los pasajes que hablan del estado de plena conciencia de las almas de los redimidos en el cielo. Ellos ignoran esto. Punto G. No se puede disfrutar de la plena presencia de Dios mientras uno está dormido. ¿Cómo es posible que usted dormido pueda disfrutar de la presencia de Dios? Salmo 16:11. Vamos a leerlo un momento. Salmo 16:11. Dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo puede hacerse eso si usted está dormido y no tiene conciencia? No, hay conciencia total. Los creyentes ven el rostro de Dios. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Los sentidos están activos. Estaremos al morir ausentes de esta vida y, como dice la Biblia, presentes al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8, así lo dice la Biblia. Hebreos 12:23 también vamos a buscar. Hebreos capítulo 12 versículo 23 dice lo siguiente: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No se nos habla de una congregación de dormidos. No es así. Sino de personas totalmente conscientes de lo que está pasando. Y finalmente, ¿cómo pueden los dormidos cantar? Yo no sé si usted canta dormido. No sé si hay alguno que tenga esa costumbre, pero regularmente no es así, sino que estando bien despierto cantamos. Estamos conscientes de lo que está sucediendo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Entonces, esto del sueño del alma no es más que una falsa enseñanza, no la crea. Entonces, ¿cuál es el estado de los santos en el cielo? ¿Qué pasa entonces con un creyente cuando ahora muere? ¿Qué pasa? Su alma va al Señor, al cielo, pero no es el estado de gloria. Así que ir al cielo se considera por muchos, aunque no está esta frase en la Biblia, se llama el estado intermedio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando el estado de glorificación. ¿Cuándo es? Cuando Cristo vuelva y los muertos en Cristo sean resucitados, o aquellos que están en vida sean transformados para estar con Cristo por siempre. Entonces, esa plenitud no se llegará hasta que Cristo regrese. Entonces se le llama un estado intermedio, o sea, un estado provisional. Entonces nosotros tenemos varios pasajes. Estarán en el cielo sin todavía poseer la tierra. Recordemos que Cristo traerá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Todavía no se poseerá. Todavía hay que esperar. B. Viven despojados de su cuerpo en una existencia incorpórea, sin que esto signifique que no podremos tener completa conciencia. Romanos capítulo 6, versículo 5. No estoy leyendo todas las citas porque quiero tener la oportunidad de terminar esta lección. Yo espero que las puedan anotar, o si no, como les dije, les envío al final. Punto C, esperamos a los otros creyentes. Por lo tanto, hay un anhelo de ver la reunión de todos los santos. Se está en espera de eso, a la reunión de todos los santos. Entonces no es un estado completo. Estamos esperando eso. Los redimidos descansan el cuerpo, descansan en la tumba en espera del día de la resurrección, pero el alma reposa ya de las luchas de esta vida, de sus penas, de sus dolores, de sus quebrantos, de sus angustias mentales, y principalmente, ¿de qué descansamos? De la lucha contra el pecado. Es un verdadero descanso.
Los redimidos ven el rostro de Dios. Dice, y verán su rostro, dice Apocalipsis 22:4. Y su nombre estará en sus frentes. Nuestro interés por los siglos de los siglos será Cristo. No hay nadie más importante, más glorioso, más maravilloso, más motivo de atención de todo nuestro ser que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Los redimidos, ¿qué hacen ahí? Oyen los cantos, oyen la voz de Dios, oyen a los otros redimidos. Los redimidos trabajan, le sirven en su templo de día y de noche, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Los redimidos se regocijan. Todo lo que hacen en el cielo trae gozo y es agradable y refrescante. Es interesante que cuando nosotros estamos alegres, una de las cosas que pasa es que cantamos. ¿Ha visto usted? Estamos alegres y cantamos. Pues hay alegría y hay gozo, un gozo que no podemos experimentar todavía, pero esta vida que estamos llevando ahora como cristianos debería ser un preludio, un anhelo por aquella vida que un día vendrá con la persona de mayor plenitud de gozo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Los redimidos viven. Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. El Señor compartirá con ellos. Estará realmente disfrutando usted de la vida con Dios. Ellos moran por largos días, dice la Biblia. Cristo les hará partícipes de sus promesas en relación al cielo. Los redimidos reinarán. Eso está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Todas estas verdades son reales para aquellos que están en Cristo. Finalmente, en esta mañana, el mundo no es mi hogar. ¿Por qué hay tantos que se dicen cristianos que no se emocionan al pensar que estarán con Cristo en los cielos? Decía Asaf, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esas fueron las palabras de Asaf. Asaf expresa un gozo al considerar llegar al cielo y ser recibido. Asaf ya ha dejado atrás la envidia, el materialismo, y ahora sus ojos están puestos en la eternidad. Dice el pastor John MacArthur lo siguiente: aunque parezca mentira, he oído decir a algunos cristianos que no quieren ir al cielo hasta que hayan disfrutado de todo lo que esta vida puede ofrecer. Cuando ya se hayan agotado todas las posibilidades de diversión en esta tierra, o la edad o las enfermedades les impidan seguir disfrutando, entonces según ellos ya están listos para ir al cielo. Hasta le pueden pedir a Dios: no me lleves todavía al cielo sin que haya estado en Hawái. Es increíble que personas que se digan cristianos puedan hablar de esa manera. La iglesia, si no tiene realmente la mira puesta en las cosas de arriba, tiende a ser autoindulgente, egocéntrica, débil y materialista. La palabra mundanalidad es un pecado. Las cosas del mundo, el amor a las cosas del mundo y al mundo nos alejan de Dios. No se puede decir que alguien sea amigo de este mundo y amigo de Dios. No puede ser tal cosa. Te pregunto, ¿nos importan más las cosas terrenales que las cosas celestiales? Busqué un momento Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Sí,
pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es el lugar donde pertenecemos. Es el hogar del cristiano, no esta vida, no es la tierra actual. La Biblia habla de nosotros en muchas ocasiones como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Busquemos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Dice así, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El mismo apóstol Pablo habla de su deseo de estar con Cristo, a lo que él llamó el eterno peso de gloria. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios 4, 16. Y así la Biblia. Dice, por tanto, no desmayamos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un deseo, un anhelo por las cosas del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es interesante la palabra que Pablo usa aquí al final de este verso, presentes al Señor. La palabra griega es endemeu, para decir presentes al Señor. El significado de esta palabra es el hogar. Nunca estarás creyente en el verdadero hogar hasta que estés con Cristo. Ese es el verdadero hogar de todo creyente. Así que Asaf espera ir a este lugar. Ha dejado atrás la envidia, el materialismo, y ahora sus ojos están puestos en el cielo. A aquel momento en que estará con el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Quiero preguntarle en esta mañana, antes de terminar esta clase, si usted muere hoy, ¿a dónde irá su alma? Piense por un momento. Como decía Jonathan Edwards, ¿es su vida un camino al cielo? El único camino es Cristo. No es la moralidad, no es la legalidad, no es ser bueno. Abraham no es el camino al cielo. Solo Cristo es el camino, solo Él es la vida. Solo hay una puerta y es el Señor Jesucristo. ¿Podría usted tener hoy como Asaf el gozo y la seguridad eterna de decir, me recibirás en gloria? Quiera Dios que esas sean las palabras de fe de su vida. Continuaremos la próxima semana con la continuación de esta lección. El Señor les bendiga.